La tragedia se avecina para la familia Soberus. La ausencia de la mamá de Louis, la abuela Claire, empezó a afectar la administración del molino Boley, ya que ella era la encargada de llevar la parte de la contabilidad de las ventas, los cobros y los gastos. Todo se recargó sobre la mamá de Bernadette. También perdieron algunos clientes que estaban relacionados con la familia Casterol. Los Soberus seguían dando posada a quien se los pedía y vendiendo harina que ya nunca les pagaban. Las gentes del pueblo de Lourdes los descubrían como una familia íntegra, los describían, y bondadosa. Cuando llegaban los clientes a que se les moliera el trigo, Louis les atendía sirviéndoles pan, queso y vino, mientras esperaban la entrega de su harina. El mantenimiento del molino empezó a decaer, por lo que la eficiencia de la operación y la calidad de la harina eran inferiores en comparación con los otros 4 molinos vecinos, todos alineados al arroyo La Pac. Estaban ya puestos todos los ingredientes para una inminente quiebra. Esta se dio en 1854. Bernadette tenía 10 años. Su padre ya no podía pagar la renta del molino, por lo que el dueño, Abdiel Boley, decidió cerrarlo. La familia Soberus estaba sin trabajo y sin casa donde vivir. Intervino entonces la abuela Casterol, quien rentó un pequeño molino llamado La Borde, el cual tenía también una pequeña casa anexa donde se fueron a vivir Francois, Louis, Bernadette, su hermanita Toinette y el nuevo miembro de la familia, John Marie. El trabajo en el molino era intermitente, por lo que tanto Francois como Louis salían a buscar trabajos eventuales en el pueblo, de cargador de lavandera, quehaceres del hogar, lo que salía en el día para al menos asegurar la comida. Bernadette se hacía cargo de sus hermanitos y de ayudar en la casa mientras sus papás estaban fuera. En el año de 1855, Lourdes padeció de un invierno muy largo y crudo que afectó los cultivos del trigo, maíz y uva de la región de Bigorre. Esto deterioró la economía de los pueblos y villas, afectando también a los molinos. Como siempre pasa, la gente más humilde es la que más resiente estas crisis. El hambre, el frío y la falta de trabajo golpearon los bolsillos y los ánimos. En la ciudad de Lourdes esto repercutió fuertemente, ya que la mayoría de los habitantes eran trabajadores, mineros y salariados. Ese año nació un niño a quien pusieron por nombre Justin, el 6º miembro de la familia Soberus.
Uno de los trabajos que encontró Luis fue en una granja cerca a Lourdes, perteneciente a la familia Mengalet. Un día en la mañana, Bernadette se presentó a las puertas de la casa de esta familia, en la Rue de l'Angel, cerca de la iglesia de San Pedro. Traía al pequeño Justin en sus brazos, vestida con un pañuelo bordado cubriendo su cabeza, un chal en sus hombros, pies desnudos en sus zuecos de madera y un vestido de lana hasta los pies. Estos zuecos eran típicos de la región, austeros y a la vez con razón. De manera muy sencilla preguntó: ¿serían tan amables de decirme dónde está la granja? Debo llevar a mi hermanito para que mi mamá le dé pecho. A ese grado llegaba la responsabilidad de una niña de 11 años. No cabe duda que esto contribuyó a formar el carácter de Bernadette, quien asistía solo algunos días a la escuela y asumía con gusto, sin quejarse, el papel de pequeña ama de casa. A final de 1855, la tercera pandemia de cólera registrada en la historia azotó Europa. Francia no fue la excepción, y la epidemia llega hasta el valle de la Vendée, donde se localiza Lourdes. El cólera, que se cree haber iniciado desde la antigüedad en las llanuras del Ganges en la India, lo provoca el bacilo vibrio cólera, que se reproduce en aguas y alimentos contaminados por heces fecales. Se manifiesta con diarreas tan fuertes que en pocos días deshidratan a las personas infectadas hasta causarles la muerte. Esta pandemia provocó solamente en España y Francia cerca de 340,000 muertes. Existen dos versiones entre los biógrafos de Bernadette. Unos narran que sí alcanzó a infectarse del cólera y logró sobrevivir. Otros dicen que solo agravó su enfermedad del asma. Los tratamientos rudimentarios de la época incluían el tallar el cuerpo con cepillos de cerda dura hasta hacer sangrar al paciente, como le sucedió a Bernadette, según algunos escritos sobre su vida. Con el tiempo se supo que este tormento era inútil. El remedio que realmente ayudaba era la pronta hidratación del paciente, acompañada por cuidados en la higiene. Dos personajes intervinieron para salvar a muchos habitantes en Lourdes: el estricto pero bondadoso párroco Peyramale y el comisionado de la policía Jacomet. Ellos dos se enfrentarían tiempo después en bandos encontrados por los sucesos de Lourdes. En este mismo año murió la abuela Casterot, y con ellos terminó la relación de negocio entre ambas familias.
Los Soubirous recibieron una herencia de 900 francos, por lo que decidieron cambiarse de nuevo a una pequeña cabaña de renta junto a otro molino movido por las aguas del arroyo Magnas en la villa de Arcisas, a 5 kilómetros de Lourdes. Francois, un hombre de pueblo, un trabajador, no era realmente alguien capacitado para los negocios. No tenía la preparación, las habilidades ni el carácter necesario para sobrevivir en una comunidad dominada por unos cuantos profesionales y comerciantes de la región. Para operar el molino firmó un contrato que estaba destinado al fracaso de nuevo, ya que el dueño había sobreestimado la capacidad y el estado del molino. Al final del año, el asma de Bernadette se agravó. Su tía y madrina Bernarde sugirió que pasara unas semanas con ella para cuidarla en su casa, más amplia y cálida, donde la comida no faltaba. Estas continuas ausencias y recaídas, aunadas a la responsabilidad de cuidar a sus hermanitos, retrasaban cada vez más su educación. Las hermanas de la Caridad de Nevers tenían una escuela en Londres, pero Bernadette tenía poca oportunidad de asistir. Tenía 11 años y solo sabía el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. No sabía leer ni escribir y el francés lo entendía muy poco. Nos encontramos aquí con una Bernadette que por un lado maduraba en las responsabilidades del hogar, pero por el otro sufría de asma y se retrasaba en su educación con respecto a las niñas de su edad e incluso con respecto a su hermanita Toinette. Aunado a esto, su familia de nuevo pasaba por un trance difícil. Era la vida que hasta entonces le tocaba vivir y así la asumía. A principio de 1856, cuando el clima ya lo permitió, Bernadette pidió regresar a casa con su familia, pues extrañaba a sus papás y sobre todo a sus hermanitos. Durante ese año, la familia Soubirous trabajó como pudo en el molino en Arcissac, pero el dinero escaseaba cada vez más. La herencia recibida se fue diluyendo poco a poco. Tuvieron que buscar de nuevo trabajos esporádicos en Lourdes y finalmente tuvieron que sufrir la humillación de abandonar el molino. Con lo poco que tenían, rentaron una vivienda en la Rue du Bourg, a los pies de la pared rocosa del castillo, en la parte más alta de la ciudad. Francois ayudaba al panadero de la ciudad, M. Maison Gros, transportando pan y harina. En ocasiones cuidaba los caballos del servicio de carreteras de M. Cazenave. Louis ayudaba en una granja y en ocasiones recogía madera en los bosques aledañados a Lourdes.
Bernadette, ya de 12 años, cuidaba de sus hermanitos en la casa, y cuando alguna vecina le ayudaba con los pequeños, salía con su hermana Toinette a colectar ropa usada, madera, huesos, lo que fuera, para poder venderlo a M. Baron, un comerciante de cosas usadas, quien les pagaba algunos sous para comprar pan. 20 sous equilibran a un franco. El 1 de noviembre de 1856, día de Todos los Santos, la familia Soubirous tuvo que dejar la casa de la Rue du Bourg, ya que no tenían con qué pagar la renta. Subieron las pocas pertenencias que tenían a un viejo carretón, jalado por François y Louis. Salieron a la calle con sus 4 niños, deambulando por la ciudad en busca de dónde pasar la noche. La gente de Lourdes era testigo mudo de esta humillación. Los veían con pena y lástima pasar por las lodosas calles de Lourdes.